Muy bien, ahora sí, os quiero invitar a que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Y vamos a estar en el capítulo 6. Continuamos la serie de predicaciones basadas en esta carta de Pablo. Y en esta mañana vamos a leer un texto donde una parte de él, sobre todo el primer versículo, es quizás muy conocido y muy utilizado dentro de las iglesias evangélicas para hablar probablemente de la relación más íntima que puedan tener dos personas, es decir, el matrimonio, ¿vale? Yo no voy a hablar en esta mañana del matrimonio, hoy no, sino dentro de 2 domingos. El próximo domingo será el culto de bautismo, por tanto, en el siguiente sí vamos a hablar en cuanto a esta aplicación que podríamos extraer de este pasaje. Aunque en el día de hoy, repito, no voy a hablar del matrimonio. Y dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A lo largo de nuestra vida como cristianos, como creyentes, vamos a encontrarnos, seguro que sí, en más de una ocasión donde vamos a tener que decidir entre una cosa u otra. Y a veces esas decisiones no son fáciles. Por ejemplo, ¿es conveniente, es correcto que un creyente mantenga una relación íntima de amistad con alguien no creyente? ¿Es correcto que un creyente monte un negocio y tenga como compañero, como socio a un no creyente, a un incrédulo? ¿Puedo participar de ciertas actividades, festividades que celebra el mundo? Llámese la fiesta del vino, el carnaval, o en estos últimos años, sobre todo en España, algo que ha venido de afuera, ¿verdad? La fiesta de Halloween. ¿Puedo participar yo como creyente de estas festividades, si podríamos llamarla de alguna manera? ¿En qué nos basamos para tomar ciertas decisiones? ¿Cuál es nuestra referencia, nuestra guía a la hora de decidirnos por una cosa o por otra? ¿Hasta dónde me está permitido llegar como creyente sin llegar a pecar? ¿Cuánto me he de separar? ¿O hasta dónde me puedo acercar o involucrar en cierta actividad? ¿O asistir a cierto lugar? ¿O mantener una amistad sin incurrir en pecado? ¿Dónde está la línea de separación?
Una línea que a veces es fácil verla, es ancha y podemos verla, pero otras veces es una línea tan finita que no sabemos, o quizás sí lo sabemos, pero no nos apetece cumplir con los requisitos de Dios. En estos versículos que acabamos de leer en esta mañana, Pablo hace un llamamiento a los cristianos, a los creyentes, concretamente a los creyentes corintios, como también a nosotros en el día de hoy, para separarnos de toda clase de mal. Nos hace un llamado a vivir un estilo de vida que sea completamente diferente al de los incrédulos. El Señor Jesús afirmó que como creyentes, aunque vivimos en este mundo, no somos del mundo. Juan capítulo 17. Es decir, no podemos vivir de la misma manera que aquellos que no creen en Cristo. Ya lo vimos en el capítulo anterior, decía el apóstol Pablo. Si alguna persona está en Cristo, nueva persona es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es decir, ahora por estar en Cristo tenemos nuevos valores, nuevas ambiciones, una nueva ética, una nueva moral. Somos diferentes, hemos cambiado porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Ya no vamos en la misma dirección que antes teníamos cuando no éramos creyentes y caminábamos también con los incrédulos. Es por eso que Pablo exhorta a los corintios, versículo 14 que hemos leído, primera parte, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Bueno, Pablo responde en los siguientes versículos, con 5 contrastes presentados a manera de preguntas. Preguntas cuyas respuestas eran obvias, evidentes. Incluso las 5 preguntas podrían ser respondidas de la misma manera, Pablo nos recuerda que en el aspecto espiritual, un creyente y un incrédulo no tienen nada en común en el área espiritual. Por medio de estas preguntas, Pablo quiere hacerles ver que no es posible mezclar ciertos elementos o cosas que son muy diferentes o no tienen relación entre sí. En manera coloquial solemos hablar muchas veces en cuanto a no hacer ciertas clases de mezcla. Solemos decir que no se pueden mezclar las churras con las merinas, que son 2 clases de ovejas. No podemos mezclar o confundir la velocidad con el tocino, decimos muchas veces también. De igual manera que no se puede mezclar el agua con el aceite. Todas esas cosas son totalmente incompatibles. Es por eso que Pablo hace una exhortación a la iglesia de Corinto, como también a nosotros en el día de hoy. Y hay al menos 4 cosas que me gustaría señalar de estos versículos que hemos leído. Por un lado, Pablo nos presenta el mandamiento. Hay un mandamiento. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pablo exhorta a los corintios con la enseñanza bíblica, donde se prohibía al pueblo de Dios arar la tierra con animales distintos. Ya lo encontramos esto en Deuteronomio capítulo 22, versículo 10. Dice, no ararás con buey y con asno juntamente.
Levítico 19, no ayuntarás dos clases distintas de tu ganado. Incluso sigue diciendo, no sembrarás tu campo con dos clases de semilla. Vivimos en una tierra donde cuando salimos con el coche a pasear por ahí, solemos ver en determinados momentos del año a los agricultores arando la tierra con sus tractores. Pero a mí no se me ha olvidado todavía cuando era un niño. Vivía en una zona cerca de casa donde mi madre compraba en una granja, le compraba al dueño pues la leche de vaca. Pero también veíamos no solamente vacas, sino otros animales. Y recuerdo también el dueño de la finca cuando araba la tierra con vacas, con animales. ¿Qué imagen tengo ahí grabada en mi mente de mi infancia? 2 vacas. Este hombre tenía más animales, tenía burros, cabras y otros animales. Pero nunca, yo nunca vi que él pusiera debajo del yugo. ¿Sabéis lo que es un yugo? Algunos sí, otros no. Un yugo es una especie de tronco de madera de casi 2 metros aproximadamente de largo, donde en una parte de ese tronco hay como 2 formas de U, que es lo que se ponía encima de las 2 vacas para que estuvieran juntas y pudieran arar al mismo tiempo. Yo nunca vi al dueño de aquella granja poner a una vaca y a un burro juntamente. No era posible, son animales completamente distintos. Y ya el Señor instituyó bajo el antiguo pacto el que esto no se debía hacer. Por medio de esta imagen, Pablo quiere hacerles ver que de la misma manera que es imposible que 2 animales tan distintos el uno del otro puedan arar la tierra juntos, de igual manera tampoco es posible, no es posible que un creyente y un incrédulo puedan ser compañeros de viaje en esta vida, en el ámbito espiritual, que ambos transiten por el mismo camino. Eso no es posible, porque ambos van en direcciones opuestas. El creyente trabaja para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Va por el camino que lleva a la vida, que es Cristo Jesús. El incrédulo, por el contrario, habita en el reino de Satanás. Transita por el camino que lleva a la perdición, a la condenación eterna. Y aunque los creyentes y los incrédulos podamos tener muchas cosas en común, por supuesto, ya sea en el ámbito familiar, laboral, en el mundo estudiantil también, no cabe duda. Sin embargo, en el ámbito espiritual, los creyentes y los incrédulos vivimos, pertenecemos a 2 mundos completamente opuestos. Por eso la necesidad de un mandamiento como este. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto evidentemente, hermanos, como estamos observando, no era una sugerencia o una recomendación del apóstol Pablo. Esto es una obligación, esto es un mandato bíblico, un mandato divino. El creyente, la persona que ha recibido una nueva vida en Cristo, no puede asociarse, mantener una relación íntima, un compromiso estrecho con los incrédulos. ¿Por qué? Porque sus caminos van en direcciones distintas, opuestas, hemos dicho. Obviamente el texto, hermanos y hermanas, hemos de recordar, hemos de señalar que no nos está sugiriendo que debamos separarnos completamente de los que no creen en Cristo. No podemos aislarnos a un lugar donde estemos solo los creyentes. Eso no es posible. Ya Pablo en el capítulo anterior
nos ha dicho que nosotros como creyentes somos embajadores en nombre de Cristo. Tenemos que llevar el mensaje de la reconciliación a aquellos que nos rodean. Por tanto, no podemos alejarnos geográficamente hablando. Si tenemos que llevar a cabo la gran comisión de Cristo, hemos de estar con la gente que no le conoce. No podemos separarnos, obviamente en un sentido geográfico hemos señalado. El mismo Señor Jesús se relacionaba con la gente que vivía a su alrededor. Eso incluso le llevó a ser criticado. Algunos le llamaban amigo de pecadores por causa de la gente de la cual se rodeaba. Jesús no tenía ningún problema en acercarse, por ejemplo, allí en Juan capítulo 4, a una mujer y además samaritana. Esto no era normal que un judío, un rabino como él, hablase públicamente con una mujer y además esa mujer siendo samaritana. Pero Jesús estuvo con ella, hablándole, presentándole el Evangelio. Jesús no se alejaba de la gente, más bien se acercaba para compartirle las buenas nuevas. El mandato no unirnos en yugo desigual, tiene más bien que ver con mantener ciertas clases de relaciones con los incrédulos, relaciones que pudieran comprometer nuestra fe en Cristo o manchar nuestro testimonio. En una sola frase, algunos recordaréis, sobre todo los que se van a bautizar en los próximos días, esa frase de José María Martínez: la separación que debe haber entre el creyente y los incrédulos no es geográfica, sino moral, es decir, en cuanto a su forma de vivir. Y esto era muy importante que los corintios lo escucharan, porque no hemos de olvidar, como dijimos en su momento, en la introducción de la primera carta a los corintios, y también dijimos algo cuando empezamos con esta carta, el trasfondo del cual venía esta iglesia. Era una ciudad conocida, muy famosa en aquellos tiempos por ser un gran centro comercial, debido a que estaba geográficamente situada en un lugar muy estratégico, la ciudad de Corinto, cierto. Pero también dijimos en su momento que dicha ciudad también era conocida a nivel mundial por su alto nivel de inmoralidad de sus habitantes. Corinto era una de las ciudades más inmorales y depravadas del mundo. Cuando Pablo escribió su primera carta, lo vimos en su momento, a esta iglesia, él mencionó algunos de los pecados que eran característicos de la ciudad de Corinto. Recordemos, si vamos a la primera carta, capítulo 6, los que queráis acompañarme, Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 9, dice Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios o los inmorales sexualmente hablando, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos eran algunos de los pecados que caracterizaban la ciudad de Corinto. Y Pablo le escribe a esta iglesia diciéndoles de forma enfática que huyeran tanto de la inmoralidad sexual como de la idolatría. Dice versículo 18 de este mismo capítulo, y cuando habla de la idolatría se menciona en el capítulo 10,
Esto indica claramente que esta conducta, esta forma de vivir era algo bastante común en la ciudad. Y algunos de los creyentes corintios, algunos, habían sido culpables de practicar estos pecados. Fijaos, versículo 11 dice, y esto erais algunos de los miembros de la iglesia de Corinto practicaban estas cosas, pero ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunos en la iglesia habían practicado esto, pero dentro de la iglesia seguían habiendo creyentes que seguían con la misma forma de vivir. Por eso, en el capítulo anterior, capítulo 5, Pablo dice, de verdad se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno de la iglesia tenía la mujer de su padre. Terrible, terrible. Esto era lo que sucedía en la ciudad de Corinto, pero también seguía afectando a algunos creyentes. Era una iglesia que tampoco llevaba mucho tiempo, una iglesia nueva, que estaba dando sus primeros pasos. Y todavía estaban en ese proceso en el cual, aunque algunos ya lo habían conseguido, otros todavía tenían que desprenderse de ciertas conductas. Por eso Pablo les dice ahora en nuestro texto del capítulo 6 de Segunda de Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por tanto, tenemos un mandamiento, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos el fundamento de ese mandamiento, versículo 14, segunda parte al 16. Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y para respaldar esta exhortación, Pablo presenta como fundamento 5 preguntas para mostrar la incompatibilidad que existe entre un creyente y un incrédulo. En primer lugar, primera pregunta, Pablo le dice que no se unan en yugo desigual con los incrédulos porque ¿qué compañerismo o qué asociación tienen en común la justicia con la injusticia? Injusticia puede ser traducido también como maldad, iniquidad. ¿Qué compañerismo tienen estas dos cosas? Respuesta, ninguna. El creyente, aquel que vive en la justicia, no tiene nada en común con aquel que vive en maldad, en iniquidad. No hay ningún compañerismo. Un poquito más adelante, en la primera carta de Juan, el apóstol Juan en su primera carta, dice capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, no hay pecado en Jesús. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. El creyente. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque no existe compañerismo. Nada tienen en común la justicia con la maldad.
En segundo lugar, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Sigue diciendo versículo 14. Y la respuesta vuelve a ser la misma. Ninguna, ninguna. La luz y la oscuridad no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. No es posible. La luz pertenece a Cristo, porque Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y quienes viven en la justicia andan en la luz. Efesios 5:8 dice Pablo: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sabéis que el Señor Jesús muchas veces utilizaba expresiones para hablar de sí mismo? Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el camino. Tú y yo no podemos decir lo mismo, pero hay algo que dijo Jesús, que eso sí nos afecta a ti y a mí, que tú y yo somos igual que Él. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y también dice: nosotros somos la luz del mundo. Sí, Mateo capítulo 5, versículo 16, creo que es por ahí. Nosotros somos la luz del mundo. Ahí en Primera de Juan, capítulo 1, el apóstol Juan decía: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cristo es la luz. Por el contrario, la maldad y las tinieblas pertenecen a Satanás, que se disfraza como ángel de luz, dirá Pablo en esta carta cuando lleguemos al capítulo 11. Satanás no es la luz, pero se disfraza de ángel de luz para poder engañar. Por su gracia, aquellos que creemos en Jesús, sabemos que ahora andamos, vivimos en la luz. Antes no. Antes nosotros estábamos perdidos, andábamos en tinieblas. Me gusta cómo lo expresa Pablo ahí en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 18. Bueno, Pablo está narrando su testimonio de cómo el Señor Jesús le salió al encuentro. Pablo, ¿por qué me persigues? Y el Señor cogió y lo transformó. ¿Para qué? Dice Pablo, dando su testimonio. Bueno, el Señor Jesús fue lo que le dijo a Pablo, que le había librado para que abriese sus ojos, para que, versículo 18, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Antes tú y yo, hermanos y hermanas, vivíamos en el reino de las tinieblas. El apóstol Pedro lo dice con otras palabras en su primera carta, que nosotros somos linaje escogido, el pueblo de Dios, que hemos sido escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, a su luz admirable. No existe comunión ninguna entre la luz y las tinieblas. Por eso no podían unirse en yugo desigual con los incrédulos.
Además, sigue diciendo Pablo en tercer lugar, porque qué concordia tiene Cristo con Belial. Este nombre hace referencia a Satanás, es un nombre antiguo que se le aplicaba a él, solamente aparece aquí en la Biblia, en este pasaje. ¿Qué concordia o qué armonía puede ser traducido? Es interesante que la palabra griega que se traduce aquí por concordia o armonía es una palabra de la cual también se deriva la palabra sinfonía, la sinfonía, Cuando hablamos de una sinfonía estamos haciendo referencia a un tipo de composición musical, pero algo agradable a nuestros oídos. Esta palabra contiene la idea de sonar juntos, un acorde de sonidos, una unión de voces, algo que nos deleita, ¿verdad? Y Pablo está preguntando, ¿puede haber un sonido acorde, unánime entre Cristo y Satanás? Respuesta, no puede haberla, no es posible. De la misma manera tampoco puede haber armonía, una sinfonía agradable en una relación íntima entre creyentes e incrédulos. No podemos tocar en la misma orquesta, no es posible. En cuarto lugar, Pablo les exhorta a que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué parte, versículo 15, tiene el creyente con el incrédulo? Y la respuesta vuelve a ser la misma, ninguna. Entre la fe y la incredulidad existe una absoluta incompatibilidad. No es posible que ambos, los creyentes y los incrédulos, puedan participar, tomar parte en el ámbito espiritual. No es posible. El Señor, hablando a través del profeta Amós, diría: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Respuesta, pues no. Si no están de acuerdo, no pueden ir juntos. Evidentemente, como ya mencionábamos anteriormente, Pablo no está diciendo que un creyente no pueda tener ninguna clase de contacto con los incrédulos, ya que eso significaría salirnos del mundo. Dirá Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, que vimos antes. Tendríamos que salirnos del mundo. Mientras vivamos en este mundo vamos a tener que convivir con personas incrédulas. Pueden ser familiares, compañeros de estudios o compañeros de trabajo. Pueden ser vecinos, claro que sí. Y en ciertos aspectos de la vida es posible y hasta necesario que tengamos que trabajar juntos, cierto. Pero en lo que se refiere a la vida espiritual, mantener una estrecha relación íntima de amistad con el incrédulo, eso significaría algo que es totalmente incompatible. El creyente no puede participar, no puede tomar parte en la forma de vivir que caracteriza a los incrédulos. Servimos a señores distintos que se oponen el uno al otro. Por eso Pablo pregunta, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Y en quinto y último lugar, Pablo les exhorta, versículo 16, a no unirse en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice Pablo, sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Claramente, hermanos y hermanas, la Biblia enseña que los creyentes, individual y colectivamente, somos el templo de Dios. El Dios Trino, al cual hemos cantado en esta mañana, mora en el creyente. No solamente el Espíritu Santo, Juan capítulo 14, sino también el Padre y el Hijo moran en el creyente, Juan capítulo 14.
El Dios viviente vive en nuestras vidas, en el creyente, en su iglesia. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y este Dios es un Dios celoso, que no tolera rivales en nuestra vida. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios se adapta, se amolda a la forma de vida de los incrédulos, en cierta manera es como si metiéramos un ídolo en la casa de Dios, que somos tú y yo. Por eso Pablo está en quinto lugar, la quinta pregunta, ¿verdad? Que nosotros somos el templo de Dios, versículo 16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré en medio de ellos. El Señor habita en tu vida, habita en mi vida. Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Por eso no es posible unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Hay un mandato, pero también hay un mandamiento y hay un fundamento en donde está fundamentado ese mandamiento. Lo que nos lleva en tercer lugar a un llamado a un renunciamiento, versículos 17 y 18. Por lo cual, debido a lo que ha dicho anteriormente, dice Pablo, versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué verbos más poderosos! Salid, apartaos, no toquéis. Versículo 17. Pablo toma varios textos combinados del Antiguo Testamento para pedirle a los corintios que renuncien completamente a participar en esas acciones pecaminosas que había en la ciudad de Corinto y que algunos creyentes también estaban practicando. Salid, apartaos, no toquéis. ¿El por qué? Ya lo ha dicho en los versículos anteriores. Estos mandatos nos llevan a renunciar a una relación de amistad con el mundo para que de esa forma podamos hacer posible una amistad más profunda con nuestro Padre Celestial. Y dice versículo 18, y yo os recibiré y seré para vosotros como Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Esta es una imagen que a mí personalmente me recuerda mucho a la historia o la parábola del hijo pródigo. Ese chico que aunque lo tenía todo en su casa, decidió un día romper con todo, marcharse de casa y vivir la vida de aquella manera, apartado, lejos de Dios. Hasta que llegó el momento, por la gracia de Dios, que él fue consciente de lo que había hecho, volvió en sí y regresó a casa. Y allí estaba aquel padre que, viéndole de lejos, salió corriendo a encontrarse con su hijo, a recibirle, a abrazarle, a besarle, porque el hijo perdido había regresado. Cuando tú y yo salimos, nos apartamos, decidimos no tocar nada que nos contamine, entonces el Señor nos recibe y nos abraza y nos mima. Es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Obviamente, por ser sus hijos, si a veces insistimos en desobedecerle, en darle la espalda, bueno, ya lo dirá el autor de la epístola a los Hebreos, capítulo 12, que nuestro Padre, como buen padre que es, cuando tiene que disciplinar a sus hijos, a los cuales ama, pues lo hace.
hay un renunciamiento, versículos 17, 18. Y luego el versículo 1 del capítulo 7 realmente está conectado a estas últimas palabras. Ahí encontramos un llamamiento a vivir en santidad. Así que, es decir, teniendo en cuenta lo que acabo de estar diciendo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. Debido a lo que Dios nos ha prometido, somos llamados a vivir nuestra vida en santidad. Obviamente estas promesas de las cuales está hablando aquí el apóstol Pablo en este versículo, estas promesas están condicionadas a vivir separados completamente de todo aquello que pueda contaminarnos, ya sea a nivel físico, en la parte material, como también en la parte espiritual. Es lo que significa esta expresión: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es interesante, si recordáis, lo podéis mirar luego en casa, que al inicio de su primera carta a los Corintios, la anterior que ya vimos en su momento, Pablo describió a esta iglesia como los santificados en Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Los santificados, los santos. Recordad, la palabra santo significa separado, apartado. Todos los creyentes, todos los que hemos nacido de nuevo, independientemente de cuál sea nuestro nivel de madurez, todos los creyentes somos santos. En el momento en que nos convertimos a Cristo, fuimos apartados, separados. Incluso aunque a veces vivimos en rebeldía y fallamos continuamente al Señor, Pablo se dirige a esta iglesia llamándoles los santificados en Cristo Jesús. Y eso a pesar de que a continuación va a dar una lista, una serie de catálogo de los pecados que había en esa iglesia. Probablemente de todas las iglesias que vemos en el Nuevo Testamento, la más carnal. Sin embargo, eran los santificados en Cristo Jesús. Sí. Esos creyentes, dirá Pablo en un texto que ya vimos antes, en el capítulo 6, esos ya habían sido lavados, ya habían sido santificados, ya habían sido justificados en el nombre de Cristo. La Biblia enseña que en cuanto somos salvos, en ese mismo instante somos no solamente declarados justos, justificados, sino también santificados. Esto habla de nuestra nueva posición en Cristo. Sin embargo, al mismo tiempo, aunque ya hemos sido lavados de nuestros pecados, al mismo tiempo se nos exhorta en este versículo a que nos limpiemos de toda contaminación. Versículo 1 que hemos leído ahora. Es decir, que decidamos de manera deliberada quitar de nuestra vida todo aquello que nos mancha, todo aquello que nos contamina. Aunque Cristo ya nos limpió de nuestros pecados en el momento en que nos convertimos, dichos pecados fueron clavados en la cruz de Cristo. Hemos cantado que ya Él canceló nuestra deuda. Pero a pesar de que eso es cierto, lo enseña la Biblia, aún al mismo tiempo se nos manda a que nos limpiemos diaria, continuamente, de todo aquello que hay en nuestra vida que a Dios no le agrada. La obra divina de la limpieza operada en Cristo no elimina la responsabilidad nuestra de vivir a la luz de esa nueva posición en la cual nos encontramos, porque ya hemos sido santificados en el momento de nuestra conversión. Esta exhortación, versículo 1, limpiémonos de toda contaminación. Esto demanda por nuestra parte un esfuerzo diario, constante. Ya Pablo lo diría con otras palabras en su carta a los Filipenses.
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos de ocuparnos. Cristo ya ha hecho su parte, ya somos de Él, ya le pertenecemos. Ya nos ha limpiado, ya nos ha lavado, nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha reconciliado, cierto, pero al mismo tiempo se nos pide a nosotros que nos limpiemos, que quitemos, nos desprendamos de todo aquello que nos está manchando, que nos está corrompiendo. Mientras nos limpiamos, mientras estamos en ese proceso, al mismo tiempo estará ocurriendo en nuestra vida que estaremos siendo perfeccionados en nuestra santidad, dice el texto, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, mientras que tú y yo vivimos esta vida cristiana y continuamente estamos acudiendo al Señor para que Él nos limpie de todo aquello que a Él no le agrada, porque necesitamos ser limpiados cada día. Por eso decía Juan también en su primera carta, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda contaminación, suciedad, porque cada día tú y yo nos manchamos, hermanos y hermanas, nos contaminamos. Esa es la realidad. Y cuando nos estamos limpiando al mismo tiempo nos estamos perfeccionando en nuestra santidad, es decir, estaremos avanzando, progresando constantemente hacia la meta que no es otra que la de parecernos cada vez más a Cristo Jesús. Eso es lo que los teólogos llaman en cierta forma la santificación progresiva. Y eso nos permitirá experimentar ese crecimiento espiritual que Dios anhela, desea ver en ti y en mí. Limpiémonos. Esto es un mandato, es un imperativo. Hermanos y hermanas, tú y yo como hijos de Dios, si somos honestos, sabemos que en nuestra vida hay cosas que a Dios no le agrada. Lo hemos cantado hace un momento. Señor, tú conoces, ¿verdad? No hace falta que se lo digamos, ella lo sabía. Él conoce lo que hay en nuestro corazón y Él sabe, hermanos y hermanas, que en tu vida y en mi vida hay cosas que a Él no le agradan y que de manera deliberada tenemos que quitar, tenemos que limpiar. Por eso el mandato, limpiémonos. Es interesante que Pablo se está incluyendo en ese limpiémonos. No solo está diciendo a los corintios, no, vosotros estáis en pecado, no. Pablo se incluye y él dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación. ¿Hay cosas en tu vida, hermano y hermana, que tú sabes que te están separando de Dios? Claro que lo sabemos. Puede que alguna se nos escape. Por eso el rey David creo que le pedía al Señor que le librara de los pecados que le son ocultos. Porque es posible que a veces podemos hacer cosas que a Dios no le agrada, cometer pecados y que no nos damos cuenta. Puede haber algunos. Pero la mayoría de los pecados que tú y yo cometemos son pecados que cometemos conscientes, deliberadamente. Cosas que permitimos en la vida que sabemos que están mal, pero las dejamos ahí. Quizás es algo que tiene que ver con nuestro carácter iracundo, o tener un corazón que no está dispuesto a perdonar a aquel que me ha hecho daño, que me ha ofendido, que me ha herido, o tener un espíritu crítico, destructivo, o tener quizás una adicción que me está esclavizando, aunque todas las adicciones se esclavizan, o quizás una relación que estoy manteniendo con alguien y esa relación me está alejando del Señor y yo lo sé, pero lo permito. Limpiémonos. ¿Aprendimos algo de la pandemia, hermanos y hermanas? Recuerdo esos tiempos cuando
Continuamente nos estábamos limpiando las manos, no solamente las manos, sino lo que comprábamos, los zapatos, entrábamos en casa, cualquier cosa, lo limpiábamos con el gel hidroalcohólico. No vaya a ser que me contamine. Claro que sí, eran las pautas que nos indicaban nuestros líderes para que no tuviéramos problemas. Y de igual manera, hermanos y hermanas, también tendríamos que tomar eso para que en nuestra vida espiritual continuamente nos estemos limpiando, porque cada día fallamos. Leí acerca de un predicador del siglo pasado que tenía como lema de vida el siguiente: cualquier cosa que oscurezca la visión de Cristo o quite mi inclinación por el estudio bíblico o impida mi vida de oración o haga más difícil mi servicio cristiano, cualquier cosa que haga esto, decía él, es para mí pecaminoso y debo, como cristiano, alejarme de ello. Tú y yo, hermanos y hermanas, sabemos qué cosas nos contaminan. Claro que lo sabemos. Decía al principio que a veces pueden surgir circunstancias en nuestra vida donde tenemos que tomar decisiones y no sabemos qué hacer. Bueno, creo que de esas decisiones hay pocas. La mayoría de las situaciones que tú y yo vivimos, ¿realmente sabemos lo que tenemos que hacer? Claro que lo sabemos. Lo que pasa es que no queremos. No nos apetece, porque eso implica tener que pagar un precio y no queremos pagarlo. Vivimos en un mundo en el que constantemente estamos siendo tentados, llevados a ceder a los valores de este mundo, a dejarnos moldear, adaptar por lo que el mundo nos ofrece, ya sea en el ámbito de las relaciones estrechas, íntimas que podamos tener con un amigo, una amiga, un compañero de trabajo, ya sea en las relaciones o en el ámbito de los negocios, o la sexualidad, o en las cosas materiales, las ambiciones de la vida, o el estilo de vida que podamos llevar. Nos dejamos convencer fácilmente, y esos valores de la sociedad permean en nuestra vida, aún sabiendo que eso no es correcto, que eso nos está manchando, corrompiendo. Por eso la necesidad de este mandamiento: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El apóstol Pablo, termino con esta cita de Romanos 12:2, los primeros 11 capítulos de Romanos. Pablo está continuamente hablándonos de esas misericordias de Dios. Y luego capítulo 12 comienza así, hermano, teniendo en cuenta las misericordias de Dios. Dice, no viváis ya según los criterios del tiempo presente. Romanos 12:2. No viváis ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Hermanos y hermanos, tú y yo conocemos la voluntad de Dios. Es cierto que pueden haber zonas, áreas, en las cuales es difícil saber qué quiere Dios para mi vida, pero por regla general, si queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, solo tenemos que ir a la Escritura, a la palabra de Dios. Querido amigo, querida amiga que estás aquí en esta mañana, o que nos puedas ver a través de las redes desde casa, si tú no andas en la luz, eso quiere decir que tú estás viviendo en las tinieblas. Tú perteneces al reino de Satanás. Si tú no tienes a Dios como Padre, entonces quiere decir que tú tienes al diablo como Padre. Es algo que le dijo Jesús a los líderes religiosos de aquel tiempo. Vuestro padre es el diablo. Quien no tiene a Dios como Padre, tiene al diablo como Padre. Pero Cristo, como hemos cantado en esta mañana, vino para iluminarnos, para sacarnos de las tinieblas a su luz
admirable, pero para eso es necesario que tú te acerques a Él, que en esta mañana tú le rindas tu vida a Él. Tú estás perdido, tú vives en iniquidad. No hay justicia en tu vida. Necesitas a un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús. Por eso te invitamos a que en el día de hoy decidas acercarte a Él, le abras tu corazón y permitas que Él venga a morar en tu vida. De la misma manera que en los creyentes mora el Espíritu Santo, mora el Hijo de Dios y mora nuestro Padre Celestial, Él también quiere venir a morar a tu vida. Él quiere que puedas disfrutar de una vida, no solamente en este lado de la eternidad, sino también cuando estemos con Él en el cielo. Pues que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude para obedecerla y aplicarla también a nuestra vida.